Baruch Hashem. Muy bien, hermanos. Estamos continuando esta clase ahondando un poco más en Mateo 24 y Lucas. O sea, hay dos capítulos muy importantes en la Escritura acerca de estos tiempos, de los tiempos finales. Entonces, yo estaba leyendo ayer, cuando Jesús le preguntaba a la gente, ustedes son expertos en predecir cuándo va a haber sequía, cuándo va a llover mucho y cómo va a vaticinar cierto tipo de desastres, pero le recriminó porque no distinguían el tiempo que estaban viviendo en ese momento cuando él vino aquí a la tierra. Que eso es lo que los sabios llaman la visitación del Mesías, la gran visitación. Que eso realmente es un evento muy grande, tener la visita del mismo Elohim aquí a la tierra, para el mismo realizar algunos compromisos que ya estaban profetizados en las Escrituras, cuando él mismo decía, he aquí mismo yo iré, yo estaré ahí, he aquí yo extenderé mi brazo, he aquí yo desnudaré mi brazo y os salvaré. Eso lo cumplió perfectamente porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Igualmente, hoy en día estamos en una coyuntura muy parecida a la de ese tiempo, con la diferencia de que nosotros sí estamos en la búsqueda de entender todo lo que está ocurriendo. O sea, porque yo miro que los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos como que no se preocuparon mucho por investigar quién era aquel que decía ser el Mesías. No se pusieron a mirar las profecías, y las que miraban eran profecías que ya estaban completamente cambiadas en la interpretación, y eso pues lógicamente los llenó de dudas y por eso lo rechazan, por eso lo niegan y pasa lo que pasa. Nosotros no tenemos por qué repetir una cosa de esas, hermanos, sino con mucha ansia, con mucho deseo, pedirle al Eterno que Él nos dé ese entendimiento para entender el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo global, un tiempo muy convulsionado en todos los aspectos. Por eso necesitamos la guía del Ruach y de la palabra que tenemos acá, la palabra viva, para poder entender realmente qué área de tiempo, en qué dimensión de tiempo nosotros estamos viviendo en este momento. Muy bien, el día lunes estuvimos mirando los primeros textos de Mateo 24, y no olvidemos, hermanos, que Mateo 24 se trata de una pregunta que los discípulos le hacen a Yeshua en privado, no público, en privado. Por eso dice el verso 3, se le acercaron los discípulos en privado y le dijeron, ¿cuándo será esto? ¿Cuál señal habrá de tu venida y también de la consumación de la era? Entonces hay tres preguntas que Yeshua se dispone a responder. Si nosotros miramos aquí en el texto hebreo,
en el texto hebreo, dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal acerca del fin del siglo? O sea, el fin de todas las cosas. ¿Ok? Entonces estamos en el verso 7. Verso 7, que dice, porque se levantará nación contra nación, Malhut contra Malhut, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Se habla de pestes, o sea, virus contagiosos, hambres, o sea, escasez de comida, y terremotos en diferentes lugares. El hambre, hermanos, en el mundo, las hambrunas que históricamente han habido en el mundo, han sido por diversos motivos. Una ha sido por las guerras. Después de una guerra viene la hambruna, porque durante una guerra en un país se frenó la producción nacional en ese país o en esos países, porque todo estaba abocado y concentrado en asuntos de la guerra. Entonces, el campo se deja de cosechar, se descuida la cadena de producción. Entonces, cuando termina la guerra, viene la hambruna. Viene la hambruna. Otra de las causas que trae la hambruna es las sequías. Cuando deja de llover un año, 2 años, 3 años, sin que caiga una gota de lluvia en la tierra o en una región, lógicamente, pues eso desata o trae una hambruna en ese país o en esos países. Por ahora, la hambruna se ha desatado o la sequía se han desatado más que todo en ciertas regiones. No ha sido como muy global que haya habido una sequía. Pero de todas maneras, eso trae muerte, trae mucha muerte, lo que son las hambrunas. Y ya los terremotos, pues ya eso es muy sabido de todos nosotros, la proliferación y la gran cantidad de eventos que tienen que ver con los terremotos que han ido en aumento. Antes había un terremoto cada 4, cada 5 años, cada 10 años, pero hoy en día es cada mes, terremoto por allá, un terremoto por allá, en fin, en diferentes lugares, que esto, lógicamente, que produce también el mismo efecto, muerte. Muere mucha gente y esto es lo que Yeshua dijo haciendo alusión a un hebraísmo. En el verso 8 dice, todo esto es solo principio de dolores. Principio de dolores. Porque en el judaísmo, desde esa época, se decía lo que es el sufrimiento o lo que son las calamidades, siempre se les matizaba y se les decía principio de dolores. Hay otro dicho rabínico también de esa época que decían los dolores de Jacob, el principio de dolores de Jacob. Siempre mencionaban a Jacob como referente acerca del sufrimiento a nivel global, no individual, sino global, de mucha gente. Porque Jacob, en su situación que tuvo cuando salió de la casa de su suegro, con su familia, con todo lo que tenía, él estaba preocupado, tenía sufrimiento, por eso él separó la familia en varios campamentos por el miedo que tenía porque iba al encuentro de Saúl, su hermano, que había jurado matarlo. El Eterno trató de consolarlo y fortalecerlo cuando salió
de la área donde estaba en su suegro, del territorio de su suegro, él le permitió ver ángeles que lo custodiaban, que estaban con él. El Eterno le permite ver estos ángeles físicamente, o sea, con ojos, literalmente los vio, no en su estado original, sino en forma angelical humana. Él los ve y como una forma del Eterno de darle a entender, no me preocupe, no sufra mucho, yo estoy con usted. Pero con todo y eso, él siguió preocupado. Él siguió muy preocupado y yo quiero que, pues, al mismo tiempo nosotros pensemos también en que Jacob era una persona, a pesar de que vio semejantes visiones, tuvo las experiencias con el Eterno que él tuvo, más sin embargo era un ser humano como usted y como yo, con sus temores, con sus miedos, sus preocupaciones, Baruch Hashem, pero que ante todo recordar siempre que el Eterno está con nosotros, ¿ok? Que Él de verdad nunca nos ha dejado solos. Siempre hemos estado acompañados, especialmente a través de los malajim, de sus ángeles. Bendito sea su nombre. O sea, eso es lo bueno, hermano, de las escrituras. Las escrituras nunca presentan a sus personajes como si fueran superhéroes, sino que los presenta con sus temores, en su parte humana, sea mala, sea buena, sea violenta, sea de mucha preocupación, etcétera, etcétera. Pero el Eterno los presenta con todas sus falencias, su parte humana. Baruch Hashem. Entonces, por eso Yeshua, usando este modismo, este hebraísmo de esa época, él también lo menciona acá y dice, todo esto es solo principio de dolores. Entonces dice, os entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Esta parte ya la hemos visto en estos últimos clases, porque aquí prácticamente en este texto 9 está hablando de los 10 días. Los 10 días. Ustedes saben que yo sé que todos los que están acá no estuvieron en las otras clases. Este verso 9 de Mateo 24 dice claramente que seréis, o sea, los creyentes serán entregados a tribulación, o sea, pasarán por tribulación. Si nosotros miráramos este texto y lo trasladáramos al antiguo pacto, el Eterno lo diría de otra manera también, seréis destinados a un shoah, a un sacrificio, a una tribulación, a una persecución, pero especialmente a un sacrificio, destinados a la matanza, porque eso es lo que dice el texto. Os entregarán a tribulación y los matarán. Los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Este evento no va a durar mucho tiempo. O sea, no estamos hablando de una persecución o una tribulación que va a durar meses o años, no. Va a haber una persecución tácita, una persecución de rechazo, de odio, de menosprecio, pero el momento cumbre, el momento de éxtasis que va a vivir el mundo en esa época, va a ser en esos 10 días. En esos 10 días que la gente va a tener autorización legal, gubernamental, para perseguir y matar a los creyentes. O sea, no van a ser culpados de homicidio,
No, sino que eso va a ser una cosa gubernamental. Es bueno mencionar estas palabras en esta forma, hermanos, porque uno en este momento lo ve como complicado, lo ve imposible, pero ustedes saben que las cosas de un día para otro cambian drásticamente en un país, en una nación o en la sociedad. Pero a través de la historia ya hemos visto o tenemos conocimiento de varias matanzas de judíos especialmente. La primera que tenemos memoria, hermanos, que fue gubernamental. Ojo con esto, porque en otras veces vamos a la historia o leemos la escritura y pensamos que eso, no sé, de pronto vemos eso como algo muy lejano, como algo que no pudo haber pasado, pero sí pasó. La primera matanza gubernamental que hubo, que el Eterno impidió, porque él sí lo impidió, fue la que está relatada en el libro de Esther, el libro de Hadassah. Ya recuerdan que Amán, el enemigo el que odiaba a los judíos, él logró con artimañas convencer al emperador babilónico de que diera una orden de parte del rey para todos los reinos y provincias, 127 provincias, o sea, 127 países que estaban gobernados por el emperador por Babilonia. Se mandó ese edicto, esa orden, incluso en varios idiomas, porque todo ese reinado no hablaban el mismo idioma. Habían muchos que hablaban otros idiomas y lenguas. Se envió las cartas autorizando tal día, tal fecha. Todos los miembros y los miembros del reinado de Babilonia estaban autorizados para destruir a todos los judíos que hubieran en sus lugares de residencia, que vivieran en esos lugares. Eso fue una orden, hermanos, gubernamental, o sea, que viene de parte del gobierno. Entonces, todas las personas que le tenían alguna envidia o odio o resquemor hacia los judíos, dijeron, no, esto está bueno, vamos a aprovechar ese día, porque eso fue un día nomás. Y todo el mundo se preparó para ese día, afilaron sus espadas, sus cuchillos, sus armas, las prepararon para ese día, pero por obra y gracia del Eterno, la mujer Hadassah, que promovió un ayuno, Mordecai también, y en fin, todo el pueblo hebreo se puso en ayuno porque ellos veían lo que se iba a venir, porque era una orden gubernamental. Entonces el Eterno obró igualmente a través de la reina de Esther y lograron sacar, no quitar la orden, sino una contraorden en el sentido de que los judíos se podían defender, porque es que en el primer edicto o en el edicto primero, los judíos no se podían defender, tenían que dejarse matar, porque era una matanza, era como un holocausto, no podían defenderse. Pero como no se podía abrogar el primer edicto, entonces sacaron un segundo edicto de que los judíos en todas las regiones, las 7 o 27 provincias, podían defenderse de sus enemigos en ese día. Entonces, los judíos también se armaron y esperaron, pero más bien de parte del cielo vino un temor, un miedo, un descontrol hacia sus enemigos y realmente ellos no pudieron matar a nadie, a ningún judío. Antes los judíos los atacaron a ellos, pero a sus enemigos, porque los judíos sabían quién le estaba señalando y le estaba diciendo, te voy a matar ese día. No, los judíos sabían, porque la gente lo hacía abiertamente porque era una ley.
Había una ley gubernamental que aprobaba lo que cada cual quisiera hacer. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Esto luego, en otras partes de la historia, hubieron otras matanzas, pero por otros motivos y en otras circunstancias, pero sí murieron miles y miles y miles de judíos. Lo que pasó en Roma, en Europa varias veces. Usted puede buscar, por ejemplo, La noche de los cristales rotos. Te pone ese título en Google, La noche de los cristales rotos, y ahí sale una historia también que pasó en Europa, una noche, se llama La noche de los cristales rotos. También estuvo la matanza que hubo en México de parte del catolicismo, cuando hicieron un auto de fe allá en la Plaza Grande, ahí donde se mantienen eso de los mariachis es la Garibaldi, me parece. Pero en México tiene un parque, una plaza gigantesca. Ahí en ese lugar, en el DF, también hubo una matanza, pero claro, fueron como unas 70 familias. Cuando hablamos de 70 familias, no estamos hablando de 70 personas, porque cada familia se compone de 20, 30, 40 personas, porque estamos hablando de los hijos casados con sus esposas, con sus hijos. Entonces eso hace muchas personas. Si fueron 70 familias, estamos hablando de casi 500, 600 personas que fueron quemadas prácticamente en una hoguera, en lo que los católicos llamaban en ese tiempo auto de fe, un auto de fe para matar judíos. Muchos lograron huir o porque vivían lejos de México, en otras áreas de México, del DF, y sobrevivieron. Pero eso fue una matanza gubernamental hecha por el catolicismo y aprobada por los que gobernaban en esa época ahí en México. Luego tenemos pues lo que pasó en los campos de concentración en Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, que en medio de esa locura todos esos países entregaban los habitantes judíos de esos países a los alemanes para que los alemanes los mataran, los llevaran a los campos de concentración. Y aunque eso era algo injusto e ilegal, pero eso era gubernamental. Era gubernamental. O sea, cuando hablamos de este versículo 9, entonces les entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados por todas las naciones. Aquí no está hablando de una sola nación, sino por todas las naciones, porque se va a crear un medio, un sistema, una circunstancia que dé para promover el odio, ya no solamente a los judíos, sino a los creyentes. Porque para cuando pase el cumplimiento de este verso 9 de Mateo 24:9, ya los judíos ortodoxos que no creen en Yeshua, ya ellos ya estarán en la fe en Yeshua también, o sea, ya estaremos todos juntos, bajo la misma bandera, bajo la misma fe de la Torá y de Yeshua. Ya en otra oportunidad explicaremos cómo se va a realizar este evento de que los judíos ortodoxos que actualmente no creen en Yeshua, ya crean en él. Porque este verso 9 es solamente para los que están en la fe en Yeshua, en la Torá. Por eso dice, os entregarán tribulación. Tengamos en cuenta, hermanos, de que este mensaje, este Mateo 24, no está dirigido a los gentiles, no está dirigido a los católicos, no está dirigido a los judíos, está dirigido
a los judíos creyentes en Yeshua. Ojo con eso. Hay que tener en cuenta el contexto histórico del texto. Esta porción, Mateo 24, está dirigido a los judíos porque aquí, entre los que están con Yeshua, aquí en este momento, cuando él les está explicando lo que viene, ahí no hay gentiles, puros judíos y creyentes en Yeshua, son sus seguidores. Por eso dice el verso 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los talmidim, o sea, los discípulos, se le acercaron de parte a parte, o sea, en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Ve? Estamos hablando de los discípulos que tienen la fe en Yeshua. Aquí no está hablando de los judíos ortodoxos que no creen en Yeshua. Entonces, por eso estamos diciendo de que en otra parte vamos a explicar cómo los judíos ortodoxos van a llegar a la fe en Yeshua, porque eso también viene. Antes de que ocurra este evento, tiene que ocurrir la conversión nacional de Israel. O sea, la conversión, no todo el mundo, no todos los judíos van a creer. No pensemos que todos los judíos van a venir aquí a juntarse con nosotros. No, no todos, porque eso no va a ser así. Pero sí una gran mayoría, especialmente los más devotos, los más religiosos, los que aman al Eterno, porque en este momento allá afuera hay judíos que no son practicantes, son israelitas, pero no practican. Hay miles y miles. Yo conocí allá en Miami, en New York, muchos judíos que no son practicantes, no van a la sinagoga, no practican el Shabbat, no celebran las fiestas, nada. Dejaron la fe, tal vez por lo que pasó en el Holocausto, porque el Holocausto, allá en la Segunda Guerra Mundial, hizo mucho daño al judaísmo, a los israelitas que vivían fuera de Alemania, porque no vamos a decir de que en Alemania solamente habían judíos, no, en todo el mundo han habido judíos siempre. Entonces, muchos judíos, unos sobrevivientes que sobrevivieron y otros que desde sus países escucharon sobre esta tragedia de sus hermanos de fe. Entonces ellos perdieron la fe porque empezaron a plantearle preguntas al cielo, acusaron al cielo y le decían, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué no lo salvaste? ¿Por qué permitiste semejante matanza, tanta gente morir y de la forma como murieron? Entonces muchos más bien se amargaron, les dio una amargura en su fe y dejaron de practicar, dejaron de ir a la sinagoga, al Shabbat y todo eso, y dejaron de practicar. Pero otros sí continuaron practicando, de pronto con el corazón destrozado, pero siguieron practicando. Bendito sea el Eterno por eso. O sea, pasar una situación, una problemática, una pérdida bien grave, bien violenta, bien tenaz, eso, hermanos, eso hace que mucha gente pierda sus convicciones, pierda su fe y no sea capaz de seguir creyendo. ¿Ok? No sean capaces, no aguanten la prueba. Baruch Hashem. Pero ya para esta época, hermanos, cuando ocurra este evento del verso 9, ya los judíos y los israelitas que no creían en Yeshua como el Mesías, ya lo habrán conocido, porque va a haber una conversión muy grande. Entre ellos, Yeshua mismo se les va a manifestar a ellos, les va a revelar, y ellos van a creer en Yeshua, entonces vamos a tener el empalme. Va a haber un empalme porque nos vamos a juntar todos bajo esa misma bandera de la fe, de la Torá, del Shabbat, con Yeshua a bordo. Bendito sea su nombre. Hoy en día sí han habido conversiones, incluso de rabinos muy ortodoxos, porque en este tiempo, hermanos, hay muchos rabinos de esos ancianos
que aman al Eterno, que aman la Torá, que son practicantes de la Torá, y muchos de ellos a veces se van para los desiertos allá en Israel y a orar, a pedirle al Eterno, a decirle al Eterno que les permita conocer el nombre del Mesías y que quieren ya el Mesías y están buscando, porque si usted se pone a mirar la música judía, la música israelita que ponen en YouTube, muchas de esas canciones que están diciendo en las letras, que están anhelando que venga el Mesías, que están deseando de todo corazón que venga el Mesías. ¿Ok? Ese es el anhelo en sus canciones, lo reflejan en sus canciones, que Mashiach venga ya, queremos al Mesías. Bendito sea el nombre del Eterno. Todo el Eterno, en su misericordia, Él permite que algunos de ellos conozcan al Mesías. De pronto no se junten con nosotros. O sea, yo conocí hace unos años, conocí unos muchachos que ellos son ortodoxos, pero tienen la fe en Yeshua. Pero cuando usted los escucha hablar, ellos hablan de toda la jurisprudencia de la Torá, el Talmud, la Misná, y dice aquí, dice allá, y todo eso. Y yo les decía, hombre, yo no entiendo cómo ustedes pueden seguirla en tanta alajá y creyendo en Yeshua, si Yeshua en parte también nos libera de la alajá. Pero bueno, no vamos ahora a decir nosotros que los vamos a criticar por tal cantidad de alajá, porque son personas que ellos nacieron en eso. Y la alajá no es mala. O sea, yo quiero que nosotros en esta noche maduremos en ese aspecto, porque a veces, si entre las mismas comunidades mesiánicas se critican, son enemigos, existe esos recelos de una comunidad con la otra, que porque hace el chavo de una manera, esta otra hace de la otra manera, entonces a este no le gusta lo que hace este, y hay una pelea, hermanos, por todas partes con el asunto de la práctica de la Torá, de cómo celebrar las fiestas, etcétera, etcétera. Y en eso estamos ahora. Entonces, si usted alguna vez, porque yo tampoco voy a decir de que yo me puse a criticarlos a ellos por eso, no, sino simplemente me sorprendió y yo les pregunté, ¿ustedes cómo hacen con tanta alajot, con los alajot, y tener la fe en Yeshua? Si ustedes mismos ven que en el Brit Hadashah, Yeshua habla en contra de esas cosas. Entonces dijeron, no, pues es que a ellos les es complicado crear otra comunidad diferente para ellos. Personalmente ellos veían complicado crear una comunidad alejados de la yeshiva donde ellos crecieron. Porque esto es una cosa, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a respetar. Estamos hablando de un muchacho, de personas ya adultas, pero que ellos nacieron prácticamente en la sinagoga. Vienen de padres y hogares judíos, ortodoxos, con todas sus prácticas, con todas sus alajot, y que fueron creciendo dentro de todo eso y se mantuvieron fieles y abrazaron la práctica del hasidismo, de la Torá, como la viven ellos, que eso me parece maravilloso. Peor es que estuvieran por ahí traficando con drogas, consumiendo drogas, en parrandas y en un desorden tenaz y no tener la fe en nada. Eso es peor. ¿Ok? Bendito su nombre. O sea, nosotros no podemos mirar al judaísmo ortodoxo, no creyente en Yeshua, como enemigos. ¿Por qué? Porque Pablo mismo dice, por ellos ha prevalecido la Torá.
Por ellos, la Torá se ha mantenido a través de todos estos siglos. A pesar de los pogroms, de las persecuciones, de las reducciones de población judía en el mundo, ellos han luchado y han prevalecido en su fe y ahí están. O sea que aún nosotros estamos en deuda con ellos. Ellos son los portadores de las promesas, de los pactos. Las promesas, los pactos. Ellos. Bendito su nombre. Y ellos, al fin y al cabo, también son un referente para nosotros. Simplemente que de pronto ellos están allá, nosotros estamos acá, tenemos el mismo documento en la mano, y yo creo que eso es suficiente y es lo más grande que puede haber, que la Torá que ellos tienen, la misma Torá que usted tiene. Las oraciones que usted hoy en día hace para el pan, para el vino, es la misma oración que ellos hacen. El seder que ellos usan para la fiesta de Pesach, para la fiesta de Shavuot, para la fiesta de Yom Kippur, para la fiesta de Sukkot, el seder es el mismo. La misma introducción, la misma historia, los mismos textos bíblicos como base. Cambian de pronto que en el seder que ellos tengan no mencionen a Yeshua para nada. En nuestro seder sí mencionamos a Yeshua, pero el formato del seder es casi el mismo. Porque yo aquí tengo todavía el seder que usan allá en la sinagoga donde yo estudié, en Betam. Yo lo tengo aquí guardado. Yo tengo todo el seder y tengo varios seder de la otra sinagoga también, que no difieren mucho. Y los sederes que sacan los grupos mesiánicos también son casi iguales. Difieren de pronto en que ellos no mencionan a Yeshua como Mashiach, pero nosotros sí lo mencionamos dentro de las oraciones. Pero es el mismo seder. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos va a llegar un momento, un día en la historia, en que van a conocer a Yeshua. Lo van a conocer, Yeshua se va a manifestar a ellos, entonces va a venir el empalme. Porque hay muchas comunidades en este momento, judías ortodoxas o israelitas, que son mesiánicos. Pero ellos no se juntan con nosotros. Entonces ahí viene la pregunta. Si ya tenemos la misma fe, ¿por qué no se juntan con nosotros? Porque nosotros somos muy desordenados y porque nosotros apenas estamos empezando. Ellos se levantaron en la Torá, en la fiesta. Ellos saben de memoria cómo se hace un Shabbat, cómo se hace Pesach, cómo se hace todo, porque fueron levantados ahí. En cambio, nosotros apenas estamos empezando y a pesar de que estamos empezando, vivimos peleando entre nosotros mismos por una cosa y por la otra. Yo veía estos días unas personas en internet peleando por la Copa de Elías. Que ustedes están, yo no sé qué, que eso de la Copa de Elías es un yo no sé qué, en fin. Peleando por cosas, hermanos, que realmente no son tan importantes, pero mire hasta dónde llega la ignorancia, porque eso también es un acto de ignorancia, porque si usted le pregunta a un judío ortodoxo por la Copa de Elías, él te lo explica tranquilamente, sin ningún problema, y entre ellos no se pelean por la Copa de Elías. ¿Por qué? Porque ellos saben qué significa todo. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, entonces es bueno que usted sepa eso. En este momento hay comunidades judías ortodoxas que visten de negro con sus atuendos y son creyentes en Mashiach. ¿Ok? Creyentes en Mashiach. De pronto ellos entiendan el Brit Hadashah, lo entiendan mejor que nosotros. ¿Por qué mejor que nosotros? Porque nosotros aprendimos el Brit Hadashah heredado del catolicismo y del evangélico, el protestante.
y pensamos que lo conocemos muy bien. Pero no olvidemos, hermanos, que el Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento, fue escrito por judíos y para judíos. Y describe eventos dentro del pueblo hebreo en el primer siglo. ¿Ok? Entonces un judío, un ortodoxo, si un ortodoxo se pone a leer el Brit Hadashah, el antiguo, el más original, él dice, oh, esto quiere decir esto. Ah, esto quiere decir esto. Ah, esto quiere... De una te va diciendo el significado de cada palabra que nosotros no entendemos porque nosotros formamos parte de otra cultura muy diferente a la cultura israelita. ¿Estamos, hermanos? Entonces, por eso es importante, hermano, mirar y entender la Tanakh, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, bajo con una mentalidad judía. Una mentalidad judía para poder entender. Bendito sea el nombre del Eterno. Por ejemplo, lo que hablamos ahora del verso 8. Esto es solo principio de dolores. Si yo a un ortodoxo le mando el 7 y el 9, 7, 8 y 9, y le digo, lee esto. Él mismo me va a decir, no, aquí, ahí mismo me dice el principio de dolores de Jacob, los dolores de Jacob. Y ahí mismo me lleva a los escritos rabínicos. Vea, eso está en la Mishnah tal y tal, está en el Talmud en tal y tal, está en la Tosafot en tal y tal. Ahí mismo me va a mencionar en qué partes están los contextos de esta palabra, principio de dolores. La palabra raca. Cuando Yeshua dice, aquel que dice a su hermano tonto o estúpido es culpado de juicio, el que le diga bueno para nada es culpado de muerte. ¿Ok? Entonces, para nosotros, tonto o estúpido o bueno para nada, de pronto es una palabra que se acostumbra mucho en nuestro argot latino, pero para un judío esas palabras tienen mucho significado, tienen peso. Entonces ellos iban a entender qué es lo que dijo Yeshua y por qué decir semejante cosa es culpable de juicio, de muerte. ¿Cómo así que de muerte? Por decir esa bobada. Así dice uno aquí, pero en la cultura israelita tiene otro sentido muy diferente. Entonces, no es que yo quiera, hermanos, que usted se sienta mal, sino que pongamos los pies en la tierra. ¿Ok? Pongamos los pies en la tierra, porque Pablo mismo dijo que en este tiempo se levantarán muchos maestros conforme a sus pasiones, conforme a sus deseos, y van a desviar a muchos de la verdadera fe. ¿Ok? Pero yo le digo, hermano, de verdad, usted pone a un ortodoxo estudioso y lo pone a leer el Nuevo Testamento, ese te va a decir muchas cosas y te va a sacar de muchas dudas en lo que usted creía que decía el texto. ¿Por qué? Porque no olvide, hermanos, que antiguamente y aún todavía en esas reuniones de estudio de la Biblia que se hacen en la iglesia cristiana en las casas, ¿cómo estudian la escritura? Yo lo viví, muchos de ustedes que estudian en la iglesia cristiana lo vivieron. Se sentaba un grupo de 10 personas o 15 y el que dirigía el grupo decía, bueno, voy a leer aquí esta porción. Primera de Corintios, cualquier porción del Nuevo Testamento. Entonces le preguntaba al uno, ¿usted qué opina? ¿Qué entiende usted qué dice aquí? Entonces la persona decía, no, yo entiendo que ahí dice esto, esto y esto. Ok, gracias. ¿Usted qué entiende usted qué dice acá en esta porción? Yo entiendo que ahí dice esto, esto, esto y esto. ¿Usted qué entiende usted qué dice acá? Entonces cada uno decía lo que entendía en su conocimiento. A veces decían unos disparates tenaces. Entonces,
La gente, hermanos, se acostumbró a ese sistema de que cada uno daba una interpretación diferente sobre el mismo texto. ¿Ok? Entonces, eso no es bueno. Se ve muy democrático, pero no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque muchos decían disparates y a veces esos disparates se convertían en doctrinas, que eso es lo que vemos hoy en día ya en los diferentes grupos evangélicos, los disparates que hay tan tenaces en cuanto a la interpretación del texto. Y ahí es que salieron las grandes sectas, los testigos de Jehová, los mormones y toda esa gente que hay por ahí. ¿Por qué? Porque hay gente que se acostumbró a eso, a interpretar el texto como les daba la gana. Y a veces imponían ese concepto, esa interpretación como una revelación. Entonces, si alguien conoce la escritura bien, es el pueblo hebreo que a través de toda la historia de la humanidad han estado ahí llevando el libro bajo el brazo. Al principio era un rollo, un papiro, después era un escrito, después vino la tradición oral, después vino los libros así como estos, y ya hoy en día todo el mundo tiene acceso a la escritura. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por eso es interesante e importante tener en cuenta estos detalles, hermanos, para no caer en sectarismos y para respetar lo que dice el texto. Lo que dice el texto. Bueno, luego en el verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán, lo que estamos hablando ahorita. El tropezar. Pero ¿en qué sentido habla la palabra aquí de tropiezo? Hay muchos sentidos que tiene esta palabra tropiezo dentro del texto hebreo. Una forma de hacer tropezar a una persona es a través del mal testimonio. Otra forma de hacer tropezar a otra persona es a través de la mala enseñanza. Otra forma de hacer tropezar a una persona es enredar a otra persona en cosas que no hizo, en chismes, en cuentos y en cosas que no son. Ustedes saben que en los trabajos allá en las empresas, mucha gente quiere ser supervisor, todos quieren ser el dueño, todos quieren ser el jefe. Entonces, cuando hay en una empresa hay muchos puestos buenos, entonces mucha gente le hace daño a otros, habla mal de otros para que el patrón los eche o no los tenga en cuenta a la hora de subirlos de puesto, de un aumento. Que le tienden trampas, lo hacen tropezar para que pierdan. Y esto es una mala forma de uno alcanzar un cargo que no es sensata, no es sabia y que es fea. Pero mucha gente lo hace así y mucha gente ha vivido de esa manera así. ¿Ok? Han alcanzado altos puestos a costa de la integridad de los demás. Que eso no es bueno, que eso no honra la Torá y que eso es realmente algo muy mal. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso, la palabra tropezar, estos tropiezos vienen en parte por causa de la envidia, otros por que son personas que no forman parte, realmente no están ahí, son espías, son falsos hermanos, porque no olvidemos, hermanos, que la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña se ven iguales. El mal creyente y el creyente y el no creyente, pero que están juntos ahí en la comunidad, se ven iguales. Hacen las mismas oraciones,
celebra el Shabbat y todo eso, hace todo normal como si fuera un creyente legítimo, pero no es legítimo. Estas personas son los que van a hacer mucho daño en las comunidades en el futuro, cuando venga la persecución, porque esos son los que van a entregar a los hermanos. Esos son los que van a hacer tropezar a la gente, a los creyentes legítimos. ¿Ok? Por eso dice, se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Ok? Y es precisamente por eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado que usted no sea un entregador por cuestiones personales, que porque le cayó mal un hermano o el Moré le cayó mal o el Moré le hizo a usted un desaire y que ya por eso, pues, eso le afectó a usted en su ego, entonces ya usted va a odiar al Moré, a su instructor o instructora, entonces usted no va a perder la oportunidad de caerle arriba. ¿Ok? Por eso dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Ojo, se entregarán unos a otros. Bendito sea. Entonces no miremos las cosas con extrañeza. Mire que Yeshua mismo escogió 12 nomás, de los más cercanos, y uno lo entregó, o sea, tuvo un entregador. Entre 12, uno. Y hoy en día, aquí hay cientos de comunidades de 30, 40, 50, 80, 100, 200 miembros como creyentes, y Jesús apenas con 12 y uno la embarró, lo entregó. Y tremenda entregada, hermanos. Lo entregó por plata, por dinero, habiendo sido testigo de todos los milagros que Jesús hizo. Él estuvo ahí cuando Lázaro, él estuvo ahí cuando los leprosos, él estuvo en la multiplicación de los panes, en los 2 eventos. Mas, sin embargo, hermanos, estaba entre ellos, pero su corazón no estaba con ellos, no estaba con el Mesías. Y cometió esa torpeza de entregarlo por 30 piezas de plata, por un dineral. Si al mismo Yeshua le pasó eso, yo pienso, hermanos, que Yeshua permitió que a él le pasara eso, o permitió eso porque él sabía ya, porque él todo lo sabía, todo lo sabe. Él permitió eso para darnos a nosotros como una ilustración de lo que nos puede esperar a nosotros también, de ser entregados, de ser traicionados, de ser abandonados en un momento dado, porque eso siempre pasa. Mire que proféticamente ya el salmista, el Eterno lo había revelado cuando dijo en los Salmos, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Ok? El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso está refiriendo a ese personaje, a Yehudá, a Judas. Porque aunque se dice Judas, pero realmente es Yehudá. Ese es el nombre original, Yehudá. Así se llamaba ese señor. Y en todas partes, hermanos, siempre van a haber Judas, van a haber Pedros que lo niegan. Judas lo traiciona por 30. Pedro lo niega, no por dinero, sino por vergüenza. Y lo negó. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, este evento, verso 9 y verso 10, eso va a ser tenaz, hermano, eso va a ser duro, va a ser duro. Porque la gente que se levanta en contra dentro de la misma comunidad, los que traicionan, los que te venden,
Eso va a estar a la orden del día en este tiempo, en la época de la tribulación de esos 10 días. Ahí todo el mundo va a pelar el cobre, como se dice, o vamos a pelar el cobre. O somos o no somos. Porque hablar y decir y poner la mano en el hombro, eso es muy fácil. Eso es muy fácil, pero cuando llega la hora de la prueba, cuando llega el momento duro, cuando llega la hora de responder a costa de su vida por su fe, ahí es donde muchos van a tropezar. Eso es lo que dice acá, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se odiarán. Verso 11, muchos falsos neviim se levantarán y engañarán a muchos. O sea, aquí está hablando de los falsos predicadores. Ojo, como dice la palabra, falsos predicadores. Porque hay un decir que yo lo escuché la primera vez de parte de los cubanos, pero ya eso aquí en Colombia, ya eso se ve mucho también, que a la gente, a los cubanos, cuando salían de Cuba, los familiares que iban a visitarlos, pues a alentarlos para que salgan de Cuba, les decían, chico, ve, vaya para Miami, sal chico, que eso es bueno y si tú no sabes hacer nada, no hay problema con eso, chico, tú le rentas un garaje y pones una iglesia ahí, eso da plata, chico, eso ahí ganas plata. O sea, en este momento hay muchos pastores, predicadores, morés, rabinos, que tienen una comunidad grande, mediana, pequeña, como sea. Pero ellos tienen eso ahí no por vocación ni convicción, sino por vivir de eso. Porque tienen facilidad de hablar, de labia, como dice el dicho. Tienen mucha labia. Y tienen eso es por vivir de eso, porque eso da dinero. Entonces, cuando usted ve a un predicador, un pastor, acosando por los diezmos y enseñando mucho con el asunto de los diezmos y presionando a la gente por los diezmos, ese es un vividor de eso. ¿Ok? Es un vividor de eso. Porque una persona no tiene necesidad de acosar a la gente ni de echarle indirecta a la gente con el asunto de los diezmos o de las ofrendas, porque un fiel predicador, un fiel pastor, no necesita acudir a esos recursos para que no falte el dinero, simplemente que predique, que enseñe bien, que haga las cosas bien y la bendición viene por añadidura. ¿Estamos? Viene por añadidura, no hay necesidad de estar forzando a la gente ni entrampando a la gente con el asunto del dinero. Porque mira lo que dice la misma escritura. Buscad primeramente el reino de Elohim y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene como por añadidura. ¿Ok? Viene por añadidura. Pero primero, no olvidemos que la palabra justicia en la Tanakh, en la Torah, quiere decir salvación. O sea, busque primeramente el reino y la salvación, que viene con el reino, y lo demás viene por añadidura. Por añadidura. Bendito sea su nombre. Amén. Baruch Hashem. Entonces, por eso el verso 11 habla de eso. Y muchos falsos neviim, falsos predicadores se levantarán y van a engañar a muchos. Van a engañar a muchos. ¿Ok? Una de las cosas, hermanos,
que usted debe tener en cuenta es, en una comunidad, son los libros abiertos. ¿Qué quiere decir libros? Open book. Open booking, booking open. Libros abiertos es cuando una comunidad de creyentes viven dentro de un ambiente de libros abiertos, de que el moré o el pastor trimestralmente le está entregando a todos los hermanos un informe económico de la congregación, todo claro ahí en los libros, y que eso sea no público para cualquiera de la calle, no, sino público para los creyentes, aportantes en la comunidad. Pero cuando hay un secretismo, cuando no hay open book, no hay booking open, no hay libros abiertos, toda la cosa se pone oscura, se pone maluca, y ahí es cuando vienen los problemas, y ahí es cuando realmente se está dando a entender lo que realmente está pasando, que esa persona no está por el reino, ni por eh, ni por la justicia, o sea, la salvación, sino que están es por vivir de eso. Porque yo escuché mucho eso, hermanos. Y eso se está escuchando aquí en Colombia con los venezolanos. Porque yo escuché a un venezolano decir, no, a mí me dijeron allá en Venezuela que me fuera para Colombia o me fuera allá para Ecuador o para Perú, que uno monta una iglesia y uno vive eso bien bueno, bien sabroso, ¿no? Y no saber hablar bien la Biblia y todo eso. Esa es la mentalidad y eso lo heredaron de los cubanos, porque en Cuba se hace eso. Se hace eso. O sea, usted va a Miami, que es donde están los cubanos, y eso es así de iglesias evangélicas, lo que llaman iglesias de garaje. Y ahí va gente, y ellos viven de eso, porque ellos lo tienen no por vocación ni por el reino, sino porque eso es una forma de un trabajo para ellos, una forma de vivir económicamente. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, verso 12. Mire lo que dice el verso 12. A causa de que abundará la falta de Torá, el amor de muchos se enfriará. Vamos a mirar bien este texto, hermanos. Yo sé que ustedes han leído Mateo 24 y han escuchado cientos de mensajes basados en Mateo 24, pero nunca se habían detenido a mirar texto por texto, palabra por palabra, que así es como se estudia la Tanakh. A causa de la abundancia perdón. A causa de la abundancia de falta de Torá. O sea, va a escasear la Torá. ¿Qué es escasear la Torá? No estoy hablando de que no van a haber predicadores que prediquen la Torá, no. La gente que no practica la Torá. Eso es lo que está diciendo el texto ahí. La cantidad de gente que no practica la Torá. ¿Ok? Es lo que está diciendo realmente el texto. Que eso, pues, hoy en día eso es normal. Uno de los síntomas de que una persona está en la Torá realmente es cuando comienza a guardar Shabbat. ¿Ok? En la iglesia cristiana se dice que es una persona realmente es creyente cuando pasa arrepentimiento, se bautiza y ya es miembro de la iglesia.
Esa es la forma en la iglesia cristiana de determinar quién realmente es un creyente. Cuando se arrepiente, pasa arrepentimiento y se bautiza, ya está en la iglesia, ya es miembro de la congregación. Ok. Pero realmente la Torá, a nivel de la Biblia entera, de la Tanakh, realmente una persona está caminando y está en la escritura, está en la Torá y en la obediencia a la palabra, es cuando comienza a celebrar Shabbat. Eso es como lo primero con lo que uno arranca prácticamente. Lo primero con lo que uno arranca es Shabbat. Ya de ahí la persona aprende a celebrar las fiestas, a guardar las fiestas. Ya de ahí sigue con la comida también, va incluyendo el asunto de la comida, no comer comidas prohibidas por la Torá, porque no estamos hablando de si te gusta o no te gusta, sino prohibidas por la Torá, como es el chancho, como son los moluscos, la comida, cierto tipo de comida de mar, que no es aprobada por la Torá. Y así poco a poco la persona se va perfeccionando en la obediencia a la Torá. Pero primero Shabbat. Primero Shabbat. Si una persona dice que está en las raíces hebreas y no guarda Shabbat, eso ahí no hay nada realmente. No hay nada. Primero Shabbat. Claro, hay una conversión, hay un cambio en la vida de esa persona. Y ese cambio y esa conversión se exteriorizan primeramente a través de guardar el Shabbat. ¿Ok? Eso es lo importante y lo primero que hay. Por eso es que dice la profecía, muchos a causa de la abundancia de falta de Torah, o sea, falta de obediencia a la Torah, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir? El amor de muchos se enfriará. De que la gente, cuando no guarda mandamiento, cuando no guarda Shabbat, cuando no celebra las fiestas, esa persona, su corazón se va enfriando, se va enfriando y ya tiene un pie en el mundo y un pie en la congregación, pero más que todo en el mundo, porque está más afuera que adentro. ¿Ok? O sea, el síntoma de que una persona está apartándose o está apartada ya de las cosas del Eterno es cuando deja de celebrar Shabbat. Ese es el primer paso que hay. Así como es el primer paso para formar parte del reino, también es el primer paso para salir del reino. ¿Estamos? Primero, Shabbat. Tenga eso claro, hermanos, y no se deje engañar, porque yo conozco mucha gente que habla de la Torá y la Torá por aquí y saben un poquito de hebreo y manejan hebreo, pero no guardan Shabbat. No guardan Shabbat. Entonces, esa persona no es digna de que usted le pierda el tiempo escuchando. Porque las palabras tienen que ir respaldadas con las acciones. Amén. Las palabras tienen que ir respaldadas con las acciones. En este caso, si alguien te va a hablar de Torá, si alguien te va a hablar del reino, si alguien te va a hablar de los mandamientos, mire usted que esa persona guarda Shabbat. Si no guarda Shabbat, te vi. Chao. ¿Estamos claros, hermanos? O sea, usted no puede poner su salvación, su futuro, su vida en manos de una persona que no realmente no guarda mandamiento. Eso no se puede. Eso es un error. Eso es un error. Verso 13. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y estas buenas nuevas, o besorá, del Malhut, o sea, del reino, la palabra buena nueva, eso es lo que es la palabra, lo que se dice en griego, el evangelio.
Vamos a desenredar un poquito esta parte. Ustedes han escuchado muchas expresiones acerca del Nuevo Testamento. Nosotros popularmente lo conocemos como el Nuevo Testamento, que está mal dicho. Pero bueno. Ha escuchado también la palabra el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Otros también lo llaman el pacto renovado, que no está mal, está bien. Yo aquí tengo una Biblia. Sí, una Biblia que se llama La Restauración del Pacto, que está bien. Brit Hadashah, el nuevo pacto, está bien. Pero cuando usted lea en su Biblia la palabra evangelio, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Buenas nuevas. Lo que pasa es que nos acostumbramos a la palabra griega evangelión o evangelio. Pero en sí es buenas nuevas. Por eso la palabra buena nueva en hebreo es besorah. Así es como se dice en hebreo, buena nueva. Besorah. ¿Ok? Besorah. En sí, ¿qué quiere decir la palabra buena nueva o besorah? Buena nueva quiere decir que el Mesías ya vino. Esta palabra sale de ese relato que hay en los evangelios, en la Buena Nueva, o la Besorá, donde habla acerca de los ángeles, o no, los pastores, el día del nacimiento de Yeshua, dice que había unos pastores cuidando los rebaños en la noche. Que de un momento a otro apareció un resplandor, una luz en el cielo. Eso debió ser un espectáculo impresionante en aquel tiempo. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a las lámparas y los reflectores en las noches, que da muy buena luz, pero en aquella época no existían ese tipo de lámparas. Apareció una luz y en medio de esa luz aparecieron una orquesta de ángeles que estaban cantando. Entonces los pastores estaban mirando eso, asombrados, y vino y se acercó un ángel y les dijo: os doy buenas nuevas. Os ha nacido hoy el Salvador, o sea, el Mesías. Buenas nuevas. Os doy buenas nuevas. Esa fue la palabra que dijo el ángel. O sea, os doy buenas noticias. Lo que hoy en día en nuestra cultura decimos: a ver, dígame una buena noticia, tráigame buenas noticias, no malas noticias, sino buenas. Así decimos nosotros. Porque a nosotros nos gusta escuchar buenas noticias, tráigame buenas noticias. Eso es lo que dijo el ángel: os doy buenas nuevas, porque esa es la forma de hablar allá en la antigüedad. ¿Ok? Os doy buenas nuevas. Entonces, de ahí, esa palabra besorá se ha repetido mucho en los evangelios y en algunas de las cartas de los chalías, de los apóstoles, que decía, hablando del evangelio, dice, trayendo las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias. Las buenas noticias. Entonces, esa palabra se popularizó en Israel. Por eso aquí en el original que estoy leyendo acá, dice, y estas besorás, o sea, estas buenas nuevas del Malhut, del reino, será proclamado en todo el Olam Hasalí para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, las cosas finales. Entonces está hablando de la Besorá. O sea, la buena nueva, va a haber una proclamación en tiempos angustiosos. Que esta es otra forma como también los sabios hablan de los dolores de Jacob o el principio de los dolores.
los tiempos angustiosos. No sabemos cómo, hermanos, en este momento no sabemos cómo, pero va a haber una proclamación de la buena nueva, de la Tanakh, a todo el mundo, como decir la última oportunidad que el Eterno le va a dar a la raza humana para que se arrepienta. Podemos de pronto elucubrar, porque ustedes saben que en los tiempos angustiosos van a venir unos personajes. Unos son los 144,000. Se van a manifestar y ellos van a estar aquí en la tierra, los 144,000. ¿A qué van a venir los 144,000? ¿Por qué la escritura habla tanto de los 144,000? Tanto en los profetas como en el libro de Revelación, de Apocalipsis. Porque esta gente que van a ser 144,000 y van a ser varones, ellos vienen a cumplir una función dentro de estos tiempos angustiosos. Y luego también van a venir los dos testigos. Los dos testigos. Entonces, realmente explícitamente no hay mucha información acerca de la función de los dos testigos. Que no vamos a pensar que los dos testigos van a llegar y se van a poner a tomar mate o a tomar cafecito y a dejar que pase el tiempo ahí y la gente hablando mal de ellos y persiguiéndolos. No, eso no va a ser así. Igualmente los 144,000, no es que van a estar por ahí, ¿cómo estás? Shalom, saludos, haciendo un show mediático. No, hermanos. Esa gente, esas personas, ellos vienen a cumplir una función dentro de todo lo que es el reino en medio de nosotros aquí. Nosotros vamos a estar en un periodo de estar escondidos, de ser perseguidos, pero en medio de todo eso, ellos van a llegar a traer consolación a los creyentes en medio de sus dolores, de la persecución, pero también a predicar al mundo entero. Y estos 144,000 se puede decir de que van a ser intocables. O sea, no van a ser personas que les van a caer arriba y los van a matar o a golpear, no. Mire usted muy bien las características de estos muchachos, los 144,000. Son célibes, o sea, son muchachos que nunca conocieron mujer. Solteros completamente, sin hijos. Son llamados y escogidos directamente del cielo para manifestarse en ese tiempo. Entonces, ahí sí podemos, hermanos, mirar hacia los ortodoxos. Porque cuando uno mira las reglas ortodoxas, que ellos buscan mucho la santidad sexual, aún dentro del matrimonio, tienen unas normas rabínicas muy severas en cuanto a todos estos temas. Entonces uno ve esos muchachos que se levantan en esas yeshivas desde chiquitos, estudiando la Torá y encerrados y apartados completamente de todo contacto con el mundo y con las féminas, porque no sé si usted ha caído en cuenta que la mayoría de esos conciertos que hacen los ortodoxos o esos grupos hasídicos cantando todos, siempre son puros hombres, solos. Ahí usted no va a ver una mujer ahí en medio de ellos, ni tocando un instrumento, ni nada. Puros hombres. Porque ellos los acostumbraron en esa forma. En esa forma. Entonces, a hablar de 144,000 muchachos de las 12 tribus de Israel,
con este tipo de características no es descabellado ni es raro porque esas características ya existen dentro de los ortodoxos. Ese tipo de características, ese tipo de vida, ya existe. Ahí está. Entonces, para el Eterno no va a ser complicado escoger. Usted. Venga para acá. Usted de la tribu tal, venga para acá. Usted de la tribu tal, 12,000 por cada tribu. No va a ser complicado, hermanos, porque ellos están listos. Porque uno decir que el Eterno va a sacar de los 144,000 de las comunidades mesiánicas es complicadito. O sea, en las comunidades mesiánicas no hay un ambiente, no hay una forma como para decir de que el Eterno va a sacar de ahí 144,000, algunos de los 144,000, porque nosotros vivimos en un ambiente muy diferente, que no crea las condiciones para que estos muchachos de los 144,000 salgan de ahí del mesianismo. Complicadito. ¿Amén? ¿Estamos claros? Bendito el Eterno. Bueno, por tanto, cuando vean en el Beit Hamikdash la abominación de la desoladora de la que habló el Naví Daniel, el que lee entienda. La palabra el que lee entienda está encerrado entre comillas. Está encerrado entre comillas. Entonces, esto nos lleva a un comentario que dice, ¿cómo los creyentes podrán ver la abominación desoladora si ya no estuvieran en la tierra? O sea, si hubiera habido un rapto. Los creyentes estarán leyendo el libro de Daniel durante la gran tribulación, No hay rapto. Porque si lo hubiera, ¿por qué necesitaríamos el libro de Daniel u otro libro si hubiese un rapto pretribucionalista? ¿Ok? Entonces, es lógico. O sea, pero yo creo que detallemos este aspecto acá. Porque aquí en este texto va diciendo de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Qué quiere decir? Dice, y el que le entienda. Eso quiere decir, hermanos, que cuando venga esos momentos duros, la mayoría de nosotros vamos a estar buscando respuestas en el libro de Daniel. Porque aquí Jesús, amigo, nos está dando una referencia. Por eso está entre paréntesis. El que lee, entienda. Libro de Daniel. ¿Por qué el libro de Daniel? Porque en el libro de Daniel es el único libro que hace referencia a lo que significa la abominación desoladora. O sea, una explicación, porque en el libro de Daniel hay 3 versículos que hablan de la abominación desoladora. Y lo habla o lo expresa en 3 formas diferentes, como para decir, si no entiende con este versículo, léalo entonces con este. Si no entiende con estos 2, entonces léalo con este tercero. Pero el que lee, entienda. Ojo, el que lee, entienda. Entonces de ahí nos preguntamos nosotros en esta noche. Que sí, algo parecido. Amén. Lo del Antíoco Epífanes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que nosotros debemos de mirar y escudriñar mucho el libro de Daniel. Yo hace años, hermano, estoy pegado a ese libro de verdad, porque yo sé que en el libro de Daniel hay muchas respuestas
a muchas cosas que vienen y de las que están pasando en este momento, y lo curioso de todo es, hermanos, de que el libro de Daniel ha sido uno de los libros más destrozados por los traductores. Hay un 35% del material que usted tiene ahí en la mano, que está ahí en el libro de Daniel, que lo cambiaron, o sea, cambiaron los textos. Lo cambiaron. Entonces, cuando uno va al libro de Daniel y se agarra del libro de Daniel y un diccionario hebreo, ahí uno va a entender muchas cosas realmente de lo que realmente dice el texto original, no el traducido. Entonces, por eso, esta es prácticamente la única referencia que hay en el Nuevo Pacto que lo manda uno a leer el libro de Daniel para encontrar respuestas en el mismo. Bendito su nombre. Bueno, vamos a parar acá, hermanos, porque yo quiero que el viernes nos vamos para el libro de Daniel. Vamos a buscar lo que dice el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el Beit Hamikdash la abominación de la desolación de la que habló el Nabí Daniel, el que le entienda, bueno, vamos a ir a Daniel a ver qué es lo que hay que entender, porque es lo que dice entre paréntesis, el que le entienda qué es lo que hay que entender. Entonces, el viernes, hermano, mediante el cielo, vamos a meternos ahí en Daniel y vamos a auscultar y vamos a mirar esos 3 textos y otros textos más que hablan de lo mismo, a ver qué mensaje nos envía de lo que significa la abominación desoladora. Porque el libro de Daniel dice la abominación de la desolación. Dice en otras palabras, pero está hablando de lo mismo. ¿Amén? Bendito su nombre. Bueno, mis hermanos.